a que abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Vamos esta mañana a estudiar dos pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento. Primero de los pasajes que vamos a leer va a ser Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Ustedes abren sus Biblias ahí. Espero que todos sepan dónde queda Apocalipsis. Si no, pues entonces mis hermanos los esperamos aquí en las clases que damos durante toda la semana. Y luego después de que abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 5, 9 al 10, también abrimos en Primera de Pedro 1 para que estudiemos, para que leamos versículos 18 y 19. Así que estamos claros, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Esperamos esta mañana, por supuesto, que lo más importante, la presencia del Espíritu de Dios, Él es el que llena este lugar, Él es el que cambia los corazones, el que nos transmite su palabra, el que nos permite a nosotros tener ese sentido de pertenencia, de unidad con Cristo, que experimentamos los hijos de Dios cada vez que nos reunimos para abrir la Biblia, para estudiar su palabra, para compartir lo que Él pone en nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, más adelante vamos a estar analizando un poquito estos pasajes, pero dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, aleluya. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana. Tu sangre bendita es la que nos limpia de todo pecado, Señor, a través de tu sacrificio. Entendemos cuál es nuestra realidad hoy en día. Somos salvos en tu nombre, por tu gracia, Señor. No podemos detenernos de adorarte. Ya nuestro corazón te pertenece. Todo nuestro ser es tuyo, mi Señor. Oh, háblanos esta mañana. Espíritu de Dios, haz una obra en nuestros corazones, Señor. Una obra tan especial que cuando salgamos de este lugar esta mañana no nos quepa duda que tú has hablado a cada uno de nosotros. Aleluya. Te damos la gloria esta mañana, mi Señor. En tus manos estamos. En las mejores manos, el mejor lugar, el lugar de tu presencia. Y sabemos, mi Señor, que tú tienes para nosotros algo especial. Palabras de vida eterna. Por eso, esta mañana te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero empezar este mensaje hablando acerca de una encuesta que alguna vez les compartí, que hicieron años atrás. Escuchen bien, los que quizás no han escuchado esto. Le preguntaron a 50,000 americanos a lo largo de todo de lado a lado de los Estados Unidos. Hicieron esta encuesta. La pregunta muy sencilla: ¿qué harías por 10 millones de dólares? Esa era la pregunta. Así que a todo tipo de personas, adultos, más jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, todo tipo de personas de todos los estados de los Estados Unidos, del norte, del sur, del este, del oeste, le hicieron la misma pregunta. ¿Qué harías por 10 millones de dólares? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar ese monto de dinero en particular? Y escuchen bien, porque las respuestas que se dieron nos dan mucho de qué hablar acerca de lo que la gente estaría dispuesta a cambiar por causa del dinero. Por ejemplo, la primera pregunta que les hicieron fue: ¿estarías dispuesto a dejar para siempre a toda tu familia? Es decir, ¿nunca volverlos a ver? Escuchen bien esto. 12,500 de esas 50,000 dijeron: yo lo haría. Nunca volverlos a ver, jamás. Ni padres, ni hijos, ni a nadie, a cambio de 10 millones de dólares. Y dijeron sí. La cuarta parte de la gente dijo eso. Segunda pregunta:
¿Dejarías a tu esposo o a tu esposa por recibir ese dinero? No le estoy dando ideas a nadie. Más de 8,000 dijeron, yo lo haría. ¿Renunciarían a su ciudadanía americana por estos 10 millones de dólares? Más de 8,000 dijeron, yo lo haría. Escuchen esto. ¿Matarías a un extraño por este dinero? Más de 3,500 dijeron, sí, yo lo haría. Asesinos en potencia. ¿Testificarías en una corte para que ejecuten a una persona aunque ésta sea inocente? Y más de 3,500 personas dijeron, sí, yo lo haría. Aunque el asesino verdadero se vaya libre, sí, no importa. Mentirosos en potencia, calumniadores. ¿Estarías dispuesto a dar en adopción? Escuchen esto. ¿Estarías dispuesto a dar en adopción a tus propios hijos a unos extraños? Y más de 1,500 dijeron, sí, yo lo haría. Padres desnaturalizados en potencia. Mira esta pregunta. ¿Abandonarías tu iglesia por 10 millones de dólares? Más de 12,500 personas dijeron que sí. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de la fe, no estoy hablando de un sitio en particular, estoy hablando de la fe. Renegar de Dios, apartarme de las cosas del Señor por 10 millones de dólares, a cambio de 10 millones de dólares. La cuarta parte de los 50,000 que entrevistaron dijeron, yo lo haría. Mis queridos hermanos, nunca sabemos el monstruo que llevamos dentro hasta que somos confrontados por un tipo de preguntas como estas. ¿Sabes qué hay ahí? Asesinos en potencia, padres desnaturalizados en potencia, personas sin ningún tipo de valores que dejarían incluso a sus seres queridos y ni hablar de su sentido de pertenencia con su iglesia. Imagínense ustedes. La pasión es que despierta una oferta como esta. Inmediatamente surgen cosas escondidas que serán reveladas en un momento dado. ¿Será entonces que cada ser humano tiene un precio con el cual puede ser comprado a cambio de sus propios valores? Pregúntate esta mañana. Sería que si te hacen una oferta, a lo mejor no 10 millones, a lo mejor 5, a lo mejor uno solo, o a lo mejor 20 millones, y entonces tú estarías dispuesto a ceder cualquier tipo de valor, cualquier tipo de relación familiar, incluso tu relación con Dios, a cambio del dinero. ¿Será que las tentaciones se convierten en algo tan fuerte que podemos incluso dejar lo que sea lo más importante de nuestra vida, porque ahora se convierte el dinero en lo más atractivo? ¿Qué determina tu precio entonces? Y quiero que introduzco de esta manera para que podamos nosotros situarnos en el lugar adecuado en relación a lo que Dios quiere de nuestras vidas y lo que Él ha colocado dentro de nuestro interior, que no se puede cambiar ni se puede comprar de ninguna manera, que no tiene un valor en el mercado en absoluto. Quiero que entendamos esto claramente esta mañana y que nos vayamos de aquí completamente sabiendo la obra de Cristo en nuestras vidas y el hecho de que nosotros hoy en día podamos ser salvos por la gracia de nuestro Señor, que esto no tiene ningún valor, es incalculable por supuesto. Al leer los pasajes de la Escritura que acabamos de leer, nos tiene que quedar claro cuál es nuestro verdadero valor. Me remito al primero de los pasajes, Apocalipsis capítulo 5. Es sin duda uno de los más extraordinarios que encontramos en este libro de Apocalipsis. Y nosotros entendemos desde el primer versículo, el que está sentado en el trono tiene en su mano un libro escrito por dentro y por fuera que está sellado con 7 sellos. En la antigüedad, cuando un rey sellaba un edicto con su anillo, no había manera absoluta de revocarlo. Y había documentos que eran sellados, incluso que eran tan confidenciales, que solamente el destinatario los podía abrir. Y si alguien que no fuese el destinatario se atrevía a abrir aquel documento, inmediatamente firmaba su sentencia de muerte. Nadie podía romper el sello y leer el mensaje. Y en aquel escenario de los cielos, de repente hay un ángel que empieza a pregonar en alta voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo? ¿Quién es digno de abrirlo? Y se hace un silencio. Y el tiempo transcurre ante la pregunta del ángel. Y la tensión sube en ese escenario porque pareciera que no aparece nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie más podía abrir el rollo y leerlo. Y de repente el apóstol Juan, que se está haciendo testigo de todo esto, le llega un momento de frustración. Empieza a llorar porque no se encuentra nadie que es digno. Nadie. El escenario de los cielos está en silencio. Hay una espera tensionante. Hay algo tremendo allí. Y dice el apóstol: entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie que fuese digno de abrir el rollo y desatarlo. Hasta que uno de los 24 ancianos que representan a la iglesia del Señor, entonces exclamó la buena noticia: deja de llorar. Mira,
El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él ha ganado, Él es digno, Él es el único digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces los ojos de Juan en ese momento se centran en aquel que es digno de abrir los sellos. La Biblia dice, entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie ante el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Y uno solo puede imaginarse la mirada de asombro que tenía el apóstol Juan al mirar aquel cordero que parecía aún mostrar sus heridas y sus ropas teñidas de sangre. Y por supuesto, él sabía que era Jesucristo, el cordero inmolado que ha dado su vida porque en él han abierto su corazón para él. Inmediatamente, cuando aparece Jesucristo, cuando aparece el Cordero en aquel escenario de los cielos, entonces aquel lugar se convierte en un lugar de adoración al Señor. Se empiezan a escuchar cánticos en aquel momento. Es una declaración impresionante porque los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran inmediatamente delante de Jesucristo, del Cordero inmolado, y empiezan a cantar esto: Señor, tú eres digno. Tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre, escúchame bien, tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Aleluya. Solo el Cordero es digno de abrir los sellos, y esto es porque Jesús fue sacrificado en la cruz, pagando nuestro rescate ante Dios y nos transformó en sacerdotes delante de Él. Ningún otro, ni en el cielo, ni en la tierra, reunía los requisitos de Dios como ofrenda por el pecado, y por eso Cristo es el único digno de hacerlo. Segundo pasaje que leímos nosotros en Primera de Pedro, se nos hace un llamamiento a una vida santa. Como hijos de Dios, estamos llamados siempre a ser obedientes a su palabra. Él es un Dios santo que nos rescató de una vana manera de vivir. Escúchame, teníamos que ser liberados de la vida inútil y sin rumbo, heredada por tradición de nuestros padres, viviendo simplemente a la manera del mundo. Estábamos atrapados en medio de este sistema corrupto del mundo, en la lucha por sobrevivir, viviendo por la inercia, pero sin vivir de la manera que Dios deseaba de nosotros. ¿Sabes cuántos millones de seres humanos hoy en día están viviendo de una manera completamente vana? A lo mejor tienen dinero, a lo mejor tienen poder, a lo mejor tienen fama, pero sin Cristo esa forma de vida es llamada por la Biblia como una vida vana, vacía, sin sentido, sin dirección, sin esperanza y sin futuro. Pero tú y yo, los creyentes alrededor del mundo, dice la Escritura, ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Es decir, que tú y yo ya tenemos una esperanza, avanzamos con fe hacia el futuro, hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo fue ese rescate de la vida que teníamos? Escúchame bien. No se puede mezclar el pecado del ser humano y la santidad absoluta de Dios. El pecado es el problema más grande de la humanidad porque el pecado separa al ser humano de su creador. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? Dice la palabra que lo primero que descubrieron fue su propia desnudez. Y Dios entonces, Él mismo sacrificó animales para hacerles pieles, para que se cubrieran. El mismo Señor consumó el primero de los sacrificios de la historia. Más adelante nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, el Señor decidió su liberación. Recordamos nosotros los pasajes en el libro de Éxodo. Él envió plagas en contra del faraón y de su pueblo. La última de esas plagas fue la muerte de los primogénitos. Dios le advirtió a su pueblo que tenía que realizar un sacrificio de un cordero perfecto, untar su sangre en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara por allí, no entrara en aquella casa que tenía la sangre como defensa, y por supuesto no moriría el primogénito. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo donde el Señor mismo se manifestaría con gloria en el lugar santísimo. En aquel día de la expiación, cada familia tenía que traer animales perfectos para sacrificar, y de esta manera quedaban libres de pecado. La sangre derramada cubría el pecado. El pueblo de Israel creció sabiendo que el sacrificio de un cordero perfecto podía librarlos del pecado. Eso era lo que estaba en la mente de cualquier judío. Por eso, cuando Juan el Bautista está en el desierto, en medio de toda la multitud que lo seguía, de repente aparece alguien a la distancia. Juan el Bautista detiene lo que está haciendo, señala a Jesucristo que se aproxima y hace esta tremenda declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Juan sabía mucho sobre Jesús.
Él podría haber señalado muchas cosas sobre él. Él podría haber llamado a Cristo como el gran maestro, como un gran ejemplo. Pero en lugar de eso, Juan proclama que Cristo ha venido al mundo como sacrificio por el pecado. Él no dijo, he aquí el gran maestro, les presento el gran ejemplo. No, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Juan sabía todo sobre los corderos que mataban en los sacrificios del Antiguo Testamento. Él conocía todo ello. Él veía incluso los corderos que mataban todos los días en el templo, porque de mañana y en la tarde todos los días llevaban animales para el sacrificio. Pero Juan señala a Cristo y dice, no es necesario nada más. Aquí está el verdadero cordero, el que Dios ha provisto para nosotros. A través de él nosotros vamos a ser libres completamente de pecado para siempre. Esto es algo que cada creyente tiene que conocer cabalmente. No hay salvación aparte de Cristo, el Cordero de Dios que quita ese pecado. En ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El anuncio de la buena nueva de salvación está aquí. Dios mismo ha provisto un Cordero perfecto, sin mancha, para que sea llevado al sacrificio, pero de una vez y para siempre, sin que se haga necesario más sacrificio por el pecado. Por eso, si tú crees en Jesús, ya no necesitas preguntar, ¿a dónde está mi pecado? Porque Jesucristo lo ha quitado. Él quitó tu pecado, lo cargó y se lo llevó para siempre, aleluya. Ya no está más. Por eso, mis queridos hermanos, el anuncio de las buenas nuevas es un anuncio que vale la pena creer, que vale la pena vivir por él y que vale la pena morir por él. He aquí el Cordero de Dios que quita para siempre el pecado de la humanidad. Cuando el mismo Juan bautizó a Jesús en el Jordán, él fue testigo de uno de los acontecimientos más extraordinarios que se hayan podido ver. El Espíritu Santo apareció y se posó sobre Jesús como una paloma, y en ese momento se escucha una voz desde el cielo que dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escucha bien, el Padre había enviado a su Hijo y se complacía en ver la obra de redención que se estaba llevando a cabo. Por eso estaba todo en marcha. Los creyentes de todas las épocas de la historia estamos yendo hacia un destino de salvación por esa bendita sangre de Jesús que derramó en la cruz, para que seamos libres de pecado y podamos ser presentados limpios delante del trono. Mis queridos hermanos, tenemos que entender esto. El pecado es una mancha terrible que no puede ser quitada con nada. Tus buenas obras no lo pueden quitar. Tu propia iniciativa no la puede quitar. Tus buenas intenciones no lo pueden quitar. Solo hay una manera posible de quitar esa mancha terrible. La sangre preciosa del Cordero inmolado de Jesucristo te limpia definitivamente de todo pecado y te hace limpio, te hace libre, quita de ti la condenación y te lleva a la salvación eterna. Aleluya, gloria a Dios. Hemos aprendido por la Escritura que la paga del pecado es la muerte, que nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. A causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él mismo proveyera un sacrificio, una forma de reconciliarnos. Y por esa razón Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. En un altar, escúcheme, no de piedra, sino de madera, se consumó el sacrificio perfecto para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque ha sido limpiado por esa sangre bendita. Gloria a Dios. Ha sido la más grande expresión de amor de la historia, la que se vivió allí en las afueras de Jerusalén, en una de esas colinas. Y la sangre del Mesías hizo estremecer los infiernos, derribó para siempre la barrera que impedía al ser humano estar cerca de Dios, abrió el velo que negaba el acceso al lugar santísimo. Su sangre nos ha redimido, nos ha hecho puros para siempre, aleluya. Entiende lo que Dios te está diciendo esta mañana. La sangre de Jesús, que se pagó por tu salvación eterna. La transacción ha sido tremenda. Tenías que pagar por tu pecado y a cambio recibiste gracia y perdón. Te esperaba la condenación eterna y a cambio hoy en día estás disfrutando de tu salvación. Estaba preso en cadenas de pecado y corrupción y el Señor ha roto esas cadenas con su sangre y ya te ha declarado libre. Estabas en oscuridad total y ahora disfruta de todos los privilegios que solo tienen aquellos que han sido movidos de ese lugar a la luz admirable en Cristo. No había manera alguna de pagar un mejor precio. Escúchame, lo que te libera del pecado no es que hagas un pacto con Dios con dinero, o que hagas sacrificios, o cumplas penitencias, o te flageles, o subas de rodillas a un templo. No, lo que te libera del pecado es su sangre bendita. Fuimos rescatados. Escúchame, estábamos cautivos. Esa es la verdad de nuestra vida. Estábamos en cautividad.
a merced del enemigo que se reía de nuestra condición. Pero esto no podía ser para siempre. Dios no se quedó con los brazos cruzados simplemente mirando cómo la humanidad se destruía. No. Él vino y llevó consigo la cautividad, nos hizo libres, limpia nuestra alma y nuestra conciencia, nos hizo nuevos, nos pone vestidura blanca, símbolo de pureza, y Él mismo se hizo mediador de un nuevo pacto hecho con su sangre bendita. Aleluya. Es fundamental este entendimiento, mis queridos hermanos. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Escuchen, los sacerdotes representan al pueblo ante Dios, los profetas representan a Dios ante el pueblo, pero Cristo es todo. Él es el sumo sacerdote, el profeta, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. Aleluya. Por eso es importante que tú entiendas esta mañana cuál es tu verdadero valor. Un señor tenía 2 esclavos. Estaban trabajando los esclavos, había una torre en las afueras de su casa y necesitaba una reparación urgente, pero era muy difícil llegar hasta allá. Únicamente era posible si se ponía en la punta de una tabla que saldría a través de una pequeña ventana hacia el exterior y que alguna otra persona se pusiera de contrapeso en el otro extremo. ¿Me hago entender? Alguien tenía que ponerse afuera para reparar lo que estaba dañado, pero la única manera era que de adentro hacia afuera, a través de una pequeña ventana, colocaran una tabla y alguien se pusiera en este lugar como contrapeso y al otro lado se pusiera la persona que iba a hacer el arreglo. Así que el amo escoge 2 esclavos y los lleva a ese lugar de la casa, y entonces le dice a uno, bueno, ponte aquí encima de la tabla, y al otro le dice, bueno, tú tienes que salir allá y haz la reparación. Pero el esclavo le dijo, no, señor, yo no voy a hacer eso. Si este hombre se levanta, yo me voy abajo. Entonces el amo dijo, muy bien, yo me voy a sentar a este lado. Y cuando el amo se sentó a este lado de la tabla, inmediatamente el esclavo se salió con toda confianza, hizo el trabajo y lo reparó. Al acabar esto, el dueño le preguntó, ¿por qué te atreviste a hacer esto sin dudar cuando yo estaba sentado en la tabla? Yo también hubiera podido levantarme. Y el esclavo le dijo, no, señor, con toda seguridad que usted no lo hubiera hecho, porque usted pagó un precio muy alto por mí. Escúchame, Jesús pagó un precio por nosotros, un precio muy alto, el precio de su sangre que nos permite siempre confiar en Él. No nos abandonará jamás, pues dio su vida por rescatarnos. Él nos sostiene en los peligros y en las grandes penas. Aleluya. El Señor dio su sangre en la cruz para darte una posición de privilegio en este mundo. Habrá alguien esta mañana aquí en este lugar que pueda levantar su mirada hacia los cielos y exclamar, gracias, Señor, porque he recibido el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, porque me llevas hacia la redención eterna, porque soy libre por el amor de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Habrá alguien esta mañana? Por supuesto que sí, aleluya. Soy grandemente perdonado. Gloria a aquel que dio su vida por este milagro. Soy libre por la sangre de Cristo, que tiene poder para sacar lo malo de mí y poner en mí el sello de los redimidos, que volverán a Sion cantando con la alegría de su perdón y del amor infinito colocado ya en sus corazones. La obra de Cristo es tan extraordinaria que si tú no lo sabías, pero ya viniste a Cristo, Él se llevó tu pasado y te promete una vida nueva y llena de esperanza. Él se llevó tus pecados y te dice hoy, levántate, tus pecados te son perdonados. Él se llevó la culpa y condenación que estaba sobre ti y te regala libre acceso a su presencia. Escúchame bien, acceso a su presencia. ¿Cómo puedes medir el valor del perdón divino? ¿En cuánto puedes valorar ese perdón de Dios que vino al mundo para salvarte, para liberarte de tus pecados y llevarte a la vida eterna? ¿Es posible valorarlo? ¿Es posible pagarlo con buenas obras? De ninguna manera. La gracia de Dios no tiene medida. El amor de Dios se extiende todos los días para recibir a quienes deciden aceptar su gracia. Hoy el Señor te llama a recibir y aceptar esa gracia divina y postrarte ante sus pies para ungir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él desea hacer en ti una obra extraordinaria. Él desea que tu matrimonio sea restaurado. Él desea sanar tu cuerpo. Él desea darte la salvación eterna. Él desea restablecer tu relación con tus hijos. Hay esperanza porque tenemos a un Dios que dio su vida para que tú no te pierdas, nunca pierdas esa esperanza, sino que ahora te levantes con mayor valentía y proclames que Cristo vive y es poderoso para hacer lo que Él quiera, porque no hay nada imposible para Él. Él es el Dios de la esperanza. Él te dice hoy, te reafirmo una vez más, pon en mí tu confianza, yo soy tu protector y antes que nada te amo tanto que te he escogido para llevarte a la salvación eterna. Tienes que empezar a mirar tu futuro con esperanza.
la que tienen los hijos del Dios Altísimo. No te aflijas por lo que estás viviendo hoy, sino que mira hacia el mañana prometido por Dios, en el que sabrás que todas estas cosas pasaron algún día y que Él las hizo todas nuevas para que te deleites en ellas. Y lo que el Señor anhela es gente rendida ante su presencia. Entrégate, ríndete delante del Señor. Hoy en día la humanidad está acostumbrada a valorar todo con un precio específico. Cada cosa tiene un precio. La persona lo adquieren o no dependiendo de qué tanto estén dispuestas a dar a cambio. Pero ¿cuál es tu precio? ¿Qué tanto vales en este mundo? Aunque los seres humanos no somos catalogados por precios como en un mercado, es cierto que tenemos un valor específico, pero ese valor está determinado por lo que el mejor postor está dispuesto a dar. Y tú, como hijo o como hija de Dios, has sido comprada por precio de sangre, la sangre bendita de Cristo Jesús. Para Él lo vales todo, todo lo vales. Por eso te declaró como lo más valioso, lo mejor de esta creación, lo más preciado de todas sus demás pertenencias. Y dice la Escritura, fuiste rescatado de una vana manera de vivir. ¿Para qué vivir de una forma vana? ¿Para qué vivir de una vida de una forma vacía? ¿Para qué no tiene sentido pasar por este mundo simplemente de esa manera? El Señor ya nos rescató de esa vana manera de vivir. Ahora le ha puesto sentido, le ha puesto propósito a nuestra vida. Caminamos hacia un destino con el Señor. Por eso todas las cosas han cambiado en nosotros. Escuchen, se hizo una encuesta. La UNICEF hizo una encuesta y llegó a una triste conclusión. Escuchen, gran parte de la humanidad, especialmente los jóvenes, han perdido la capacidad de soñar, han perdido la capacidad de mirar hacia el futuro de una mejor manera. Qué triste que nuestra juventud hoy en día no tiene proyectos ni aspiraciones. Se están dejando consumir por el mundo, están viviendo de una manera vana, están tratando de complacer simplemente a los demás, pero no están poniendo su mirada en el Señor. Tendríamos que pensar nosotros, ¿acaso el enemigo está ganando la batalla? ¿Acaso que vienen para las siguientes generaciones entonces? ¿Qué es lo que vamos nosotros a esperar de lo que viene? Por eso hay un gran desafío para nosotros en estos días, mis queridos hermanos. Tenemos que entender la verdad de quiénes somos en Cristo. Entender lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Escuchen, ¿por qué la gente termina adorando imágenes que han sido expresamente prohibidas por Dios en su palabra? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque desconocen su propia imagen. Porque no saben al que tienen, no reconocen al que tienen dentro. Porque acuden pidiendo ayuda a imágenes de barro, de metal o de arcilla, pero desconocen que el creyente tiene al Espíritu Santo morando en su interior y que no necesita ponerse de rodillas ante esas imágenes de idolatría. Lo que necesita es conocer más al Dios glorioso que le dio su vida con su aliento. ¿Saben una cosa? El mundo de hoy en día forja la imagen aceptada. Las modelos son tan flacas que les envían un mensaje a las demás. Si estás pasada de peso, entonces no estás en nada. Esa es la imagen que quiere dar el mundo. Imágenes forjadas por el mundo en lo que debe ser. El mundo se pone de pie y aplaude cuando un artista se levanta y se declara homosexual, pero juzga con severidad a un siervo de Dios que declara que el pecado está acabando a la humanidad. Y se imaginan cuántas personas hoy en día están totalmente traumatizadas, estropean su vida entera porque no son la imagen adecuada, porque no tienen la imagen que el mundo les pide, porque tienen poca estatura, porque sus piernas no son bonitas, porque tienen su nariz diferente, etcétera, etcétera. Y es verdad, quizás no seremos modelos de revista y nunca posaremos en la pasarela, pero ese no es tu valor. Ese es simplemente un valor que el mundo quiere colocar, una imagen que el mundo quiere colocar sobre la persona. Tu valor nunca puede estar determinado por la forma en que el mundo ve todas las cosas. Tu valor ya fue determinado por Cristo. En la creación tu valor se estableció. Hagamos a este, al otro, a María, a José, a Rosa, a Pedro, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Ese será su verdadero valor. Y entonces que enseñaré sobre todo lo demás de la creación, sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias que se mueven en la tierra. Para eso has sido creado. No para vivir toda la vida sufriendo por tu apariencia, por tu estatura, sino para reinar con Cristo Jesús. Ese es tu propósito en el mundo. Hombres y mujeres deambulan por el mundo hoy en día llenos de traumas de la infancia. Mujeres que fueron violadas en su infancia, que se consideran a sí mismos sucias e indignas de tener un hogar feliz porque están manchadas por el pecado. Alguien les dañó ese original divino. Hombres a los que desde pequeños los anularon y no reconocieron su valor, sino siendo tratados como estorbos por sus padres. Personas que tuvieron un pasado turbulento y que piensan que ya nunca más podrán levantar su vista porque han quedado marcadas para siempre. Pero este es el escenario que el mundo está colocando
Por eso nuestra juventud está en esa forma. Por eso incluso muchas personas hoy en día siguen viviendo vidas desoladas y llenas de tristeza, en lugar de disfrutar, de tener deleite en las cosas que Dios mismo nos ha regalado. Eso es el panorama del mundo. Pero viene el Señor y pone un alto a todo ese trauma, a toda esa baja autoestima, a toda esa depresión, y dice: yo estoy aquí para ti. He venido porque he visto tu tristeza. Él ha contemplado tu sufrimiento. Y te dice: solamente abre tu corazón y de aquí en adelante te doy la mayor potestad que un ser humano puede aspirar. Te doy la potestad de ser llamado Hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio esa potestad. Entonces tu imagen es totalmente restaurada, y tu vida estaba en ruinas, pero ha sido cambiada, y nadie te valoraba, pero ahora desde los cielos a diario se levanta una voz que te saluda cada mañana y dice: hola, hijo del Dios Altísimo, hija del Dios viviente. ¿Cuál es tu precio entonces? ¿Cómo se determina tu verdadero valor? Por lo que el mundo dice, por lo que el mundo señala, por la forma en que los demás te tratan, por la forma en que los demás te miran. Ese no es tu valor, ni nunca lo será. Tu verdadero valor ha sido determinado por aquel que murió en la cruz del Calvario a favor tuyo. Aleluya. Que dio su vida bendita y derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Su Hijo unigénito ha venido a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Caminamos hacia un destino de redención por la sangre bendita. El Señor ha hecho todas las cosas perfectas para que nosotros podamos entrar a ese lugar santísimo. Y termino con lo siguiente, mis hermanos. Un hombre fue invitado por un amigo suyo a cenar en un restaurante de la India. Estaban cenando juntos. El restaurante en ese momento estaba colmado de personas, y de repente empezaron a escuchar explosiones. Y ellos estaban contentos, dijeron: oh, hay fuegos artificiales hoy aquí en la ciudad. Estaban tranquilos cenando. De repente, las explosiones se fueron acercando cada vez más y más y más, y descubrieron con horror que no eran fuegos artificiales, eran balas que iban y venían, granadas que explotaban y bombas que se lanzaban. Escuchen. Era algo terrible esa situación. Así que lo único que ellos pudieron hacer en ese momento fue meterse debajo de la mesa, y de pronto se dan cuenta que a medio metro de ellos estaban unos hombres armados disparando a diestra y siniestra, y la sangre volando por todas partes en aquel lugar. Así que este hombre está esperando lo peor. En cualquier momento alguna de esas balas lo va a matar. Es cuestión de segundos, está totalmente aterrorizado. Y de repente se da cuenta que estos hombres se alejan y no le hacen nada. Él se levanta en medio del silencio, no se escucha absolutamente ninguna voz entre los que estaban allí, y se da cuenta que su cuerpo está totalmente cubierto de sangre. Pero no era su sangre, era la sangre de alguien más que lo había salvado. Y cuando lo entrevistaron, él no podía creer que se había salvado, y su conclusión fue: cuando me vieron, se dieron cuenta que yo tenía sangre encima, así que pensaron que ya estaba muerto y no me dispararon. La sangre de alguien más me salvó. Sangre de alguien más me salvó. Mis queridos hermanos, esa es tu historia y la mía. Aleluya. Vivimos en un mundo que a diario se destroza, y por toda parte vemos tanta destrucción, soledad y dolor. El enemigo de la cruz de Cristo siempre tratará de destruirte, pero escúchame bien: el enemigo te ve, quiere destruirte, quiere acabar contigo, quiere que te arrastres en el polvo de la desesperación, pero te mira, y lo único que puede ver en realidad es que estás cubierto con la sangre de otro, estás cubierto con la sangre de Cristo, y no puede tocarte porque tú eres un hijo de Dios, y Él siempre cuida a los suyos. Aleluya, aleluya. ¿Te das cuenta? Los hijos de Dios no estamos a merced de este mundo desalmado y destructivo. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Él nos reconoce, somos sus hijos, somos las ovejas de su redil, y nada ni nadie podrán apartarnos jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es tiempo que los verdaderos hijos de Dios nos levantemos para proclamar la grandeza del nombre de nuestro Padre. ¿Cuál es tu precio entonces? ¿Lo sabes esta mañana? ¿Hubo que pagar un precio por ti? Claro que sí. Tú fuiste comprado por precio de sangre. No había manera de pagar más por ti. Así que tu valor no está determinado por el mundo, por lo que los demás dicen, por lo que los demás piensan. Tu valor está determinado por el mayor precio que alguien esté dispuesto a dar por ti. Y Cristo, tu Salvador, mi Salvador, lo dio
todo por ti, dio su preciosa vida para que hoy tú lo puedas alabar en completa libertad. Aleluya. Eres libre para adorar al Señor, estás libre de condenación. Él lo ha hecho todo por ti. Aleluya. Ponte de pie esta mañana.